Detectores de 7 de la noche, 41 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen también a través de @hora 20. Y saludo a nuestros panelistas, a quienes he llamado de alguna manera hoy los llaneros solitarios, y ya les voy a contar más adelante por qué. Empiezo por Alfonso Prada, representante de la Cámara. Muy buenas noches, Alfonso. Diana, muy buenas noches a los compañeros y a todos los oyentes. Un saludo muy especial. Luis Carlos Avellaneda, senador. Muy buenas noches. Buenas noches para los compañeros de panel y buenas noches para toda la audiencia. ¿Puede compartir con la audiencia y todos nosotros qué dieta fue la que hizo? Porque si los oyentes vieran, ha perdido por lo menos 10 kilos o 15. Yo creo que los sufrimientos que me dio el Polo Democrático Alternativo. Uy, vamos a hablar de eso más adelante. Esa nueva alianza te exige cierto peso. Juan Lozano, periodista, abogado, senador de la República. Juan, muy buenas noches. Buenas noches, Diana. Un saludo para usted, nuestros compañeros en el panel y todos los oyentes. Y está con nosotros para analizar también un poco todo esto Pedro Medellín, que es columnista del periódico El Tiempo, economista, politólogo. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, Diana, y a todos los compañeros de la mesa, muy buenas noches. Pues sigue moviéndose la política con jugadas que están sin duda enfocadas a las elecciones de Congreso. Hoy el expresidente Álvaro Uribe anunció su renuncia a la militancia en el partido de la U, de donde salió, yo pienso, hace ya mucho tiempo. Pero esto para evitar caer en doble militancia en medio de la tormenta en el Centro Democrático por las listas al Senado y a la Cámara. Y acerca de militancias, en el actual Congreso de la República hay un grupo de legisladores, de congresistas que se han quedado, como digo yo, como llaneros solitarios dentro de sus partidos, o ya casi fuera de ellos. Hacen parte del movimiento o partido, pero perdieron capacidad de acción dentro de sus bancadas. En algunos casos, como en el del Polo, se han intentado quitar incluso las curules de esos congresistas. En otros, como la U, se consideran secuestrados, como es el caso del senador Juan Carlos Vélez, que hoy no pudo acompañarnos, pero que en diferentes oportunidades nos ha dicho aquí que no logró que lo expulsaran para irse al uribismo. Son reflejo esto de lo que pasa en los partidos de todos sin excepción, donde en este momento prevalecen las divisiones. Y sobre los verdes solo queda recordar que se acaba de salir de la Unidad Nacional y solo quedó un representante apoyando al gobierno. Bueno, un representante no, dos, porque quedó Lucho Garzón, quedó también la persona de Colciencias. Y Luis Eladio Pérez, que es embajador en Venezuela. Embajador en Venezuela. Perfecto. Pero vamos a empezar un poco, primero por preguntarles a ustedes, ¿tiene alguna relevancia la renuncia de Uribe hoy a la U? ¿Le puede hacer daño a la U que Uribe diga públicamente que se sale del partido, o carece de relevancia ya? Empiezo por usted, Pedro Medellín. Yo creo que, gracias, Diana, yo creo que tiene relevancia en la medida en que pone en evidencia la fractura profunda que tiene el uribismo con el santismo al interior del partido de la U. El partido de la U fue un movimiento que el presidente Santos le creó con toda emoción, con toda devoción al presidente Uribe, se lo entregó con toda la devoción, le dijo, este es su partido, presidente, no, haz tú con él lo que quieras, o no, Juan Lozano. Entonces, le entrega el partido, después se dividen y ahora el partido quedó en una fractura afectiva si se iba con el papá o la mamá, y ya pues se produjo la fractura, el divorcio, y ya todo el mundo está cogiendo camino por un lado. Me parece que es una señal de la crisis de los partidos, de la crisis política, de la crisis ideológica de los partidos, de la falta de diferenciación y de la conversión de los partidos en maquinarias burocráticas. Me parece que esa es una muy buena, un muy buen reflejo de eso, que el presidente Uribe haya salido del partido de la U, que es una buena imagen de la crisis que se está viviendo. Juan Lozano. Yo creo que tiene todo el significado político y va a tener un efecto inmenso para el partido de la U en las elecciones del próximo año. Sin duda, el partido de la U se construyó alrededor, en torno de las banderas y del proyecto político de Álvaro Uribe. A la gente puede gustarle o no gustarle el planteamiento político de Álvaro Uribe, pero hay un hecho que es incontrovertible, y es que ese partido se construyó a partir de
esa determinación política. Pero no era un formalismo pensar que Uribe estaba en la U y que lo que hace hoy es básicamente pues ponerle una firma a su ausencia. Claro, eso se venía gestando y era totalmente claro que la división entre el presidente Santos y el expresidente Uribe era muy, muy profunda, con unos puntos que han parecido irreversibles. Lo que sucede hoy es que se formaliza la cancelación de la militancia de Álvaro Uribe, y eso evidencia también la realidad de un partido en el que por un lado va la bancada parlamentaria y por otro lado va la militancia y la base del partido. La base del partido es una base que siguió a Uribe. La bancada parlamentaria no siempre ha logrado interpretar esa base del partido, y por eso es que lo que hoy sucede es tan grave. Se notifica formalmente, señores, millones que votaron por ese partido pensando que era el partido de Álvaro Uribe, esa divisa ya no está ahí, esa divisa está en el Centro Democrático. Juan, si yo le preguntara de esa base, ¿cuántos harían lo mismo que hizo Uribe hoy? ¿Usted calcularía cuántos? Yo calcularía que muchos. En la base popular, un porcentaje altísimo, más de la mitad creo yo, en la base popular. Lo que pasa es que seguramente otros dirigentes del partido han logrado acercar otros sectores, no lo sé, no es mi caso, pero en la base popular, esa base popular no es santista, nunca fue santista. Bueno, de hecho ya santismo prácticamente no hay en ninguna parte, pero esa base popular no ha tenido afecto por el presidente Santos, sino por el presidente Uribe. Distinto es lo que sucede en la bancada parlamentaria. Por eso ese partido se ha movido siempre en dos planos diferentes. ¿En el caso suyo usted sería? Nosotros estamos, como se decía al comienzo, en medio de un régimen que nos impide tener un movimiento de partido. Yo me lo planteo frente a mis propias discrepancias profundas con la conducción del partido de la U, es dejar una curul que me excluiría del debate del referendo, de la defensa de unas banderas en las que hemos creído, abandonar mi espacio en el Congreso, donde en muchos sitios ha sido una voz solitaria. Por eso personas como Juan Carlos Vélez han llegado a hablar incluso de expresiones como el secuestro. Entonces, lo que tenemos es un régimen que, por evitar tanta pirueta que se hacía en otra época, llegó, yo creo, a un extremo que no es conveniente. Pero la crisis del partido de la U, por supuesto, se refleja todos los días. Pues no, la votación para elegir a Sergio Díaz Granados, que nos decían que iba a ser por aclamación, que iba a ser unánime. Sergio Díaz Granados, ministro estrella del gobierno, al decir de mis compañeros de la U, de 74 votos posibles, solo sacó 40. Y eso que con voces pidiéndoles a los congresistas que votaran porque ese era el que querían en la Casa de Nariño. 40 de 74, 34 no votaron por él. ¿Y eso qué es lo que visibiliza al interior de la U? En el caso de Sergio Díaz Granados. Yo creo que no es nada particular contra Sergio Díaz Granados, sino un estado de ánimo que se refleja en que hay molestia también con el gobierno, en que hay muchas solicitudes de rectificación que tienen los parlamentarios que el gobierno no ha querido hacer, y simplemente que no hay una unanimidad para que lo acompañen. Esos 34 votos que le faltaron, un número importante fueron ausencias. Sergio era candidato único, es que es casi como no alcanzar la mayoría sin rival, y sin embargo hubo ausencias y votos en blanco. Claro. Doctor Avellaneda, ¿qué piensa usted de lo que ha hecho el presidente Uribe hoy? ¿Qué relevancia tiene, si es que la tiene? Pues me parece que ese es un tema. Yo celebro la decisión que ha tomado el presidente Uribe de retirarse del partido de la U. Pero quería empezar diciendo que para mí el partido de la U nació mal, porque no nació como un partido ideológicamente sólido, no nació con coherencia política, con coherencia programática. ¿Ah? El partido de la U nació a partir de que se creyó en un momento determinado que Uribe representaba un cuerpo filosófico y político, pero allá llegaron liberales, llegaron conservadores, llegaron gente que creían en su caudillo en su momento, en Uribe.
Y yo creo que en el partido de la U sí hay que hacer muchas cosas. Desde hace un año yo vengo viendo que en los partidos políticos hay necesidad de hacer purgas, de que la gente se salga, de que se realindere políticamente, porque el panorama político, la base política ha cambiado mucho. Uribe quiere una pax romana, una paz de exterminio de la guerrilla, y el presidente Santos me parece que con mucha inteligencia, con mucha audacia además, ha dicho, no señor, esta paz la debo buscar a través de un diálogo. En eso nosotros acompañamos al presidente. Lo otro que me parece que ha hecho el presidente y que lo distancia del presidente Uribe es el tema de las relaciones exteriores. Ahí también tenemos unas diferencias importantes. Y lo otro es el estilo. Uribe era una persona autoritaria. Yo al presidente Santos le tengo que reconocer un tono mucho más democrático. De verdad que yo sí creo que hay necesidad de hacer realinderamientos en los partidos políticos. Pues ahora le voy a preguntar porque usted se realindó. Primero en los progresistas y después en los verdes y salió del polo. Entonces usted es el que más nos va a tener que explicar aquí cómo en menos de ¿cuánto tiempo? ¿De 2 años? ¿Ha pasado por 3 partidos? No. En menos de... Bueno, estuve en el Polo Democrático Alternativo desde su creación, prácticamente hasta cuando en el Polo se me dijo, usted ya no es del Polo, ¿tá? Sí, tenía mis diferencias grandes, ¿tá? Por eso yo quise aupar un proyecto de ley que permitiera la disolución o fusión. No, la escisión de partidos políticos. Ya vamos a hablar de ese punto para no adelantar. Para arreglar un poco de situaciones de tipo jurídico. Doctor Alfonso Prada, su posición frente a lo del tema de Álvaro Uribe. No, yo creo que comienza, Diana, estamos a 1 mes y medio de la inscripción de listas al Senado de la República, estamos a 1 mes y medio de que el presidente defina si va a ir a la reelección o no, estamos entonces de ahí a 3 meses largos para la elección de Congreso, es decir, estamos en plena etapa electoral ya, y de aquí en adelante todo lo que se haga tiene un objetivo en los partidos políticos. No es el objetivo pues superideológico ni el reencuentro ideológico y programático. Acá son movidas electorales. El presidente Uribe hizo hoy un Congreso Nacional del Centro Democrático y cambió su nombre. Ahora se llama Uribe Centro Democrático. ¿Por qué le mete el Uribe? Y anuncia que al tarjetón va a ir la foto. No. Todas son jugadas electorales. Y claramente el presidente marca una línea frente al presidente. ¿Es permitido que en el tarjetón aparezca la foto de Uribe? Pues sí tiene el antecedente precisamente de por el país que soñamos con Enrique Peñalosa. Sin embargo, hay unas diferencias entre ese momento y sustanciales que seguramente van a ser muy polémicas cuando el presidente anuncie oficialmente esa decisión. Sin embargo, hoy, digamos, lo que ha hecho el presidente con las movidas de hoy, retirarse del partido de la U, meter su nombre y su foto dentro del logo y dentro de la manera como se va a llamar el partido, pues básicamente son mensajes electorales, porque hace unos días también anunció quiénes integrarían su lista con José Obdulio Gaviria, etcétera, y lo propio está ocurriendo con las divisiones que se profundizan en el Partido Conservador, la presencia de Pastrana, lo que está ocurriendo en mi partido, el Partido Verde, no el de Alianza Verde Progresistas, ese es el de el senador Avellaneda, ahora seguramente llegaremos a eso, pero comienza a haber entonces una alinderación con miras a la preparación de las listas al Congreso de la República. En el caso mío, con el Partido Verde, lo que hubo claramente es una alinderación de grupos que se van a encontrar para pasar el umbral. ¿En qué partido está hoy Alfonso Prada? Entonces, yo he sostenido que lo que ocurrió la pasada semana, que al decir de los mismos protagonistas, fue la creación de un partido de Alianza Verde Progresista, partido nuevo, al que yo no quiero pertenecer. Yo no quiero hacer parte de un partido cuyo jefe natural es Gustavo Petro, cuyo candidato presidencial con seguridad va a ser Antonio Navarro, en donde van a sacar a cachuchazos como lo están sacando a Enrique Peñalosa, un partido en el que no me siento interpretado en su plataforma ideológica aprobada en ese Congreso. Me siento en el Partido Verde que me eligió. A mí me eligieron 158.415 colombianos que me dieron una línea de centro a la que he sido absolutamente leal en mis posiciones en el Congreso, y yo quiero terminar mi representación política
siendo leal a esos 158.000 votos que me eligieron. Ya no tiene partido en este momento. Entonces yo hago parte de un partido, claro, desde el punto de vista político tengo clara mi posición, desde el punto de vista jurídico, que es un poco el debate que tú planteas, soy un llanero solitario porque pareciera que me quedé solo en esa posición dentro del Partido Verde. Ahora, uno se pregunta, Pedro Medellín, ¿qué fue lo que pasó en el Partido Verde para que esos líderes hoy le entregaran el Partido Verde a los progresistas? Porque sí es cierto lo que usted está diciendo, que el jefe natural de esa alianza es Gustavo Petro y Antonio Navarro, pues estamos hablando de que el Partido Verde básicamente lo que le entrega es controlado jurídica, ya, en mi opinión, por progresistas, y podemos... Que Navarro es la garantía del hundimiento para cualquier empresa política en este país. Perdón, vuelve y... Antonio Navarro me parece que es la garantía del hundimiento político para cualquier proyecto en este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mire, Navarro ya hizo tránsito por la política, tuvo un papel estelar en la constituyente, allí fue corresponsable de la legislación tan frágil que quedó en términos de las minorías y la protección a los pequeños partidos. Antonio Navarro pasó por el Ministerio de Salud, pasó por la gobernación de Nariño, por la alcaldía de Pasto, y su estela no es destacada por ningún proyecto trascendente. Y me parece que lo que está haciendo con este tema y con este tema de progresistas y el Partido Verde es mantener un problema que es un problema de empleo. Él necesita ese oficio. ¿Usted podría ser esa la lectura, o la lectura podría ser que al contrario Antonio Navarro tiene la capacidad de recuperar una cantidad de personas sin partido, sin base, o de aprovechar, por ejemplo, esta división profunda al interior de los verdes y lograr incluso que se hable en Colombia de una tercería? Si te digo que hay un responsable del hundimiento del proyecto de Pido la Palabra, fue Antonio Navarro. ¿Usted participaba de ese proyecto? Yo participaba de ese proyecto. ¿Y por qué lo responsabiliza? Porque él fue el que arrancó con el tema era un proyecto que buscaba hacer política y hacer política distinto. Y él empezó a meter el tema electoral y que es que tenemos que ganar elecciones. Nosotros le decíamos, mire, tenemos primero que armar una plataforma política y después pensar en elecciones, etcétera. Finalmente terminó él a hurtadillas haciéndose representante de Pido la Palabra, y terminó generando una fractura interna muy, muy grande, tanto que la última reunión de Pido la Palabra terminó fracturada por una intervención que él tuvo y atacando a gente y reivindicando pues su realización en política. Me parece que fue una persona dañina, que debería hacerle el servicio al país de retirarse de la política, conseguir un empleo, alguna cosa, él debe tener alguna pensión. Doctor Lozano, ¿usted está de acuerdo con esa posición de Pedro Medellín? Pues yo creo que la figura de Antonio Navarro tiene la contribución en el momento en el que asesinan a Carlos Pizarro, y Antonio Navarro ahí cumple una tarea muy importante, que es ser el garante de la permanencia en la democracia de la gente que se había desmovilizado del M, y yo creo que en la Asamblea Constituyente fue, como lo dice Pedro, importante. Yo no participo, no comparto muchas de las ideas de Antonio Navarro. A mí me parece que Navarro busca bastante protagonismo personal, que Navarro es un hombre que ha sido capaz de convocar gente. Que no? Sí, hay muchos. Sí. Hay unos que lo hacen de una manera, otros de otra, pero Navarro logra siempre convocar mucha gente. A mí me parece que Navarro lo que está haciendo es una apuesta política inteligente. El presidente Santos difícilmente se puede reelegir si no corrige el rumbo de su gobierno, entonces él sabe que hay un presidente muy débil. Quienes le están apareciendo como rivales al presidente Santos están también todos muy débiles. Navarro lo que hace es ver que ni el presidente tiene músculo, ni sus rivales tienen músculo, y entonces imagina que él puede encarnar una tercería. Y la verdad es que ese es el mapa político. La pregunta es, ¿quién puede encarnar esa tercería ante la debilidad del presidente de la República? Doctor Avellaneda, su posición. Sí, yo quiero discrepar del doctor Medellín. Bueno, en primer lugar coincido con quienes me han antecedido en el uso de la palabra, de que Antonio Navarro jugó un papel muy importante en la Constitución de 1991.
Para mí esa es una muy buena constitución, que le falta esa ejecución, le falta cumplimiento, le falta desarrollo. Pero esa es una buena constitución. Segundo, es una persona que fue muy leal con el proceso de paz, pese a los inmensos problemas que tuvo en su momento el M-19. En tercer lugar, creo que los ejercicios que ha hecho en el Ministerio de Salud, en la Alcaldía de Pasto, en la Gobernación de Nariño, son ejercicios que no tienen ninguna mancha. Son ejercicios limpios. ¿Transformó la ciudad? La ciudad de Pasto, sí, por supuesto. Usted puede encontrar una transformación. No soy de la ciudad, pero viajo con frecuencia. Creo que fue uno de los alcaldes mejor calificados en su momento. Sí, Luis Alfredo Ramos también fue el mejor alcalde del país en su momento. Y en esa época Luis Alfredo Ramos no controlaba las comunas en ¿Usted cree que es comparable con, que es válido hacer esa comparación? No hay que mezclar aquí peras con manzanas. Sí, creo que además el debate está por otro lado totalmente distinto. Pero yo diría lo último que pues para controvertir a Pedro es esto. Cuando yo conocía a Antonio Navarro ya en el ejercicio de la política en el Polo Democrático Alternativo, él fue precandidato del Polo conjuntamente con Carlos Gaviria y me pareció una persona muy leal. Él perdió y dijo, doctor Gaviria, yo soy un soldado en su campaña. Me parece una persona que es leal políticamente. Y yo no creo que sea el tema de empleo. Para ser tema de empleo se había quedado en la Secretaría de Gobierno con Gustavo Petro. Yo creo que hay que colocar los temas en sus justas proporciones. Yo quiero preguntarle, ¿cómo hace usted para estar en el Polo, luego pasar a los progresistas y luego aceptar hoy estar en la Alianza Verde? O sea, ¿qué es lo que ocurre para que un congresista como usted, que ha demostrado un trabajo legislativo serio, coherente, tenga la dificultad de mantenerse en un partido político y salte a otros partidos? Lo que pasa es que yo tuve personalmente problemas con mi partido en torno al cumplimiento del ideario de unidad y en cuanto al cumplimiento de unas reglas que había trazado el partido. El Partido Polo Democrático Alternativo fue una organización que nació de la agrupación de más de 28 organizaciones políticas. Y para que nos manejáramos 28 organizaciones políticas dentro de un partido único, trazamos una regla: consenso. Cuando no sea posible el consenso, decisión de mayorías. Ese tema fue violado después del segundo Congreso. Y a las minorías se nos empezó a aplastar por parte de las mayorías. Y no bastó, no fueron suficientes nuestros clamores para que se cumplieran los estatutos. Ahí empezaron los problemas. El MOIR, conjuntamente con una alianza pactada con el sector político de Clara López, empezaron a hacer una hegemonía y esa hegemonía violentó a las minorías. Ahí empezamos a tener entonces problemas. Segundo, el problema de la corrupción de la administración de Bogotá para mí fue un problema absolutamente definitivo. Muchos de nosotros en el partido, entre ellos Gustavo Petro, Carlos Vicente de Rú, Guillermo Asprilla, quien habla esta noche aquí en este programa, le pedimos al partido que investigara a los hermanos Moreno por sus temas de corrupción. Y el partido no fue capaz de movilizar su institucionalidad para ese tema. Nos tocó a nosotros adelantar una investigación y cuando le entregamos la investigación a la administración dijo, ustedes lo que quieren es hacerle daño al partido. Yo le repliqué a Clara López, ¿quién le hace daño al partido? ¿Quienes investigamos la corrupción o los corruptos? No obtuve respuesta. Entendía yo que por ellos mantener una hegemonía dentro del partido, no darnos la razón, entonces terminaron tolerando la corrupción, que fue lo peor que le pudo ocurrir. Pero usted sigue teniendo hoy una curul del Polo Democrático. No es curul del Polo Democrático. Entonces ese es un punto. ¿Qué pasó con mi militancia en el partido? Cuando yo empecé a tener divergencias con el partido, le dije al partido, yo renuncio a los organismos de dirección del partido. Y el partido, en respuesta a esa petición, me dijo, señor, es que usted ya no es miembro del partido. Como usted a través de micrófonos ha dicho que se quiere ir del Polo Democrático, entonces usted ya no figura en los listados de afiliados y afiliadas. Esa fue una actitud arbitraria, porque las renuncias, como todos saben, se deben presentar por escrito. No pueden ser renuncias de micrófonos. Y entonces ellos me liberaron de ser parte del partido. Cuando eso ocurrió, entonces yo dije,
estoy libre, me puedo ir a otro partido, y pedí militancia en un movimiento que todavía no tenía personería jurídica, que se llama Progresistas. El de Gustavo Petro. Yo quiero preguntarles qué está pasando, qué lectura se puede hacer, qué está pasando con los partidos políticos. ¿Hay falta de democracia interna de los partidos? ¿Qué pasa con los comités disciplinarios en los partidos? O sea, para llegar a un punto como este, en el que el señor Avellaneda se tiene que ir para otro partido, en el que usted en este momento se encuentra en la situación en que se encuentra Alfonso Prada, en el que Juan Lozano no se siente cómodo en el partido de la U. Pero, ¿qué está pasando con los partidos en Colombia? Yo creo que hay cuatro elementos que pueden marcar lo que pasa hoy. Primero, que hizo crisis la parlamentarización de la política. Después de haber tenido un exitosísimo balance de elección popular de alcaldes, con la emergencia de nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, nuevos líderes, hubo un proceso de recentralización impulsado por los gobiernos distintos, y digo desde el gobierno Gaviria, después Pastrana, en fin, los distintos gobiernos fueron recentralizando para bloquear estos espacios, parlamentarizaron la política, y en el periodo Uribe y el periodo Santos la política se parlamentarizó por completo, y es el Parlamento o es la política parlamentaria la que controla la política. Segundo, eso quebró las mediaciones políticas, esto es, hoy los partidos políticos no representan a nadie, ni el Partido de la U, ni el Partido Verde, ya no representan porque perdieron la conexión con la gente. Tercero, no hay base territorial, esto es, como los partidos se mueven territorialmente, los movimientos que se están dando localmente son movimientos que no tienen una base real y efectiva con la política partidista. Y lo peor de los partidos, en cuarto lugar, es que ya no hay un proyecto político. El Partido Liberal, el Partido... ¿Pero por qué no pasa lo mismo con el Partido Liberal? Yo no veo a nadie del Partido Liberal yéndose o sintiéndose llanero solitario. Incluso se está fortaleciendo el Partido Liberal, pero el Partido Liberal sigue siendo una víctima de esta parlamentarización de la política. Depende en extremo de lo que hagan sus parlamentarios. No hay una base territorial, o se perdió la base territorial que había, y no hay un proyecto político de país, ni un proyecto político de nación que puedan marcarse claramente. Alfonso. Pido la palabra. La palabra. No, yo creo que la historia reciente de los partidos en Colombia habla por sí sola. 1991, la Constitución Política dijo, un partido se crea con 50.000 firmas o una representación parlamentaria. Se dispararon a 74 partidos políticos. ¿Y sabe de qué veníamos? Del régimen de partido único en Colombia, que fue el Frente Nacional, que a través de la Alianza Liberal Conservadora duró gobernando permanentemente hasta la Constitución del 91, porque eso se prorrogó en la propia Constitución del 86 con la participación adecuada y equitativa. Para no aburrirlos con eso, en concreto, veníamos de un partido único liberal conservador, y de un momento a otro, con la Constitución del 91, pasamos a 74 partidos por el relajamiento de los requisitos para crear un partido. En el 2003, después del 91, en el 2003, ante semejante ingobernabilidad que es tener 74 partidos, que es una locura, imagínense hacer un desayuno de presidentes de partidos en Palacio para concertar la votación del proyecto de ley de salud con los partidos. Se hizo imposible, se vuelve ingobernable. Sería casi tan grande como una reunión de consejeros presidenciales hoy. Asistiría casi tanta gente. Pero sin hacer, si vamos a discutir eso, Juan, pero esos editoriales confunden la opinión. Cierro paréntesis. Continúo. Del santismo. Continúo. En el 2003 reaccionó el Congreso de la República agresivamente y dijo, hombre, esto es una vaina ingobernable. Para constituir un partido vamos a ponerle el 2% de umbral en la votación nacional. La votación nacional era más o menos de 10 millones. Con cerca de 200.000 votos se constituye un partido. Y bajaron de 74 en las elecciones siguientes a 16 partidos aproximadamente, que es lo que tenemos hoy. En el 2009, otra vez reacciona el Congreso, nosotros no estábamos, Juan y yo, no sé si el doctor Avellaneda estaba, sí. Reacciona el Congreso otra vez y dice, uy, esto como que no me gusta 16, eso es demasiado, eso hay mucha gente, mucha democracia, subámosle el umbral al 5%, propuso el presidente Uribe, y el Partido Liberal también. Por fortuna el Congreso solamente dejó el 3%, pero solamente esa decisión de subir del 2 al 3 aumentó
a cerca de 450.000 la exigencia electoral, que es exactamente lo que está ocasionando muchas de las cosas que en el caso del Partido Verde, pues, claro, una fusión para salvarse unos congresistas de un lado, otro de otro, por más contradictores, porque ahí lo que se armó, doctora Avellaneda, hay en esa nueva mesa suya, hay congresistas conservadores, hay congresistas liberales, hay congresistas con origen en el M19, hay congresistas que vienen del polo democrático, y eso es lo que se juntó. Con personas como Peñalosa dentro del mismo partido, ¿usted va a estar? Pero termino una idea, porque esa pregunta es para Avellaneda. Mire, Diana y oyentes, compañeros de la mesa, la ruta tan absolutamente díscula e imprecisa que constitucionalmente hemos trazado para los partidos. En concreto, ¿cómo concluyo esto? No tenemos un verdadero sistema de partidos en Colombia, no hemos debatido las reglas de juego de qué es lo que debe ser un partido en Colombia, cuáles son esas coincidencias ideológicas que deben determinar su nacimiento, cuál debe ser el umbral verdadero para que haya partidos democráticamente sólidos y además creables por la ciudadanía. Todo eso terminó en una pésima ruta. Perdió vigencia, o sea, ¿qué pasó entonces con todo lo que simultáneamente van creciendo normas aisladamente en las leyes y en las reformas constitucionales como esta que mencionas del régimen de bancadas, y eso produce parlamentarización automáticamente, porque el poder de las bancadas y el poder de los parlamentarios se toma a los partidos. Es ese momento cuando se rompe la representación de la gente. Los partidos hoy son maquinarias burocráticas. La disputa que ustedes ven como senadores y como representantes no es otra cosa distinta que la disputa por la repartición de las burocracias públicas. No, y lo grave de que se hayan parlamentarizado tanto los partidos es que el Congreso hoy es un instrumento subalterno en el poder público colombiano. Es que si se hubieran parlamentarizado, siendo importante y prestigioso y determinante el Congreso, habría un régimen de fortalecimiento de la capacidad de interpretación de los partidos frente a la realidad del país. Los políticos son tan mediocres los que están en el Congreso. Yo creo que hay un deterioro enorme. No, hay gente que es muy buena también, pero la gran mayoría se dice mejorando lo presente, Pedro no tiene tacto. Pero lo cierto es que el Congreso perdió relevancia, porque hoy la fuerza del poder radica en el Ejecutivo. El Congreso es un órgano subalterno. Juan, es decir, eso obedece, pero me da pie para decir, aquí falta un debate de la estructura política del Estado muy serio y profundo en este Estado. Aquí no se ha hecho ese debate, quedó muy mal hecho. ¿Cómo sería que los partidos no eran obligados a tomar decisiones democráticas? Sí. Eso se incorpora tan solo en el 2003 en Colombia. Ahora, cada partido... O sea, eso en la Constituyente salió muy mal, el tema de partidos. Cada partido... Hay unas características, hay unas características generales, pero hay otras que son particulares. El problema de la voltereta de la mayoría parlamentaria del partido de la U frente a lo que decían sus bases, eso sucedió solo en el partido de la U. Digo, hay unas características generales, pero hay unas que son particulares. La razón por la cual yo hoy reclamo una condición de disidencia en el partido de la U, que es un cambio de orientación en el partido frente a lo que había sido su mandato, es distinto de lo que ha sucedido en el Partido Verde y de lo que ha sucedido en Cambio Radical. Entonces hay unas causas generales y unas que son particulares en cada partido con un común denominador, y es que la política colombiana ha perdido la capacidad de interpretación de nuestros conciudadanos, y por eso no hay encuesta, no hay sondeo, no hay grupo de enfoque en el que la política salga bien librada, porque está mal planteada. Y está mal planteada porque depende en sus mayorías del alimento burocrático que viene desde el Ejecutivo, y por eso la política colombiana se ha pervertido. Doctor Avellaneda. Pero mire, yo sí creo con Alfonso que aquí tenemos un problema fundamental sobre la estructura de partidos. Ahí tenemos un problema. Antes que ese, yo colocaría otro problema. Es aquí en realidad tenemos división de poderes. Sí. ¿Tenemos una república? Sí, yo no sé. ¿La tenemos? Y decimos, si no hubiera habido legislativo y jurisdiccional. Luis Carlos, usted ha sido uno de los perseguidos de los regímenes, compañero. Hubo chuzadas a los jueces, a los magistrados, etcétera. Eso no es que... Déjame desarrollar la idea que creo que puedes coincidir conmigo, Pedro, porque tú eres un muy buen analista de la realidad política. ¿Ah? Lo que yo estoy diciendo es que hoy el excesivo presidencialismo, ¿da?, por un lado, y por otro lado la deformación de los partidos y de las costumbres políticas ha hecho que el parlamentarismo o el parlamento dependa del Ejecutivo.
y depende de puestos, depende de contratos. ¿Ahora? ¿Es el Congreso? Sí, claro que sí, en todas las épocas. En todas las épocas. Hoy y siempre. Y ese es un tema que hay que estudiarlo. ¿Por qué? Aquí yo por lo menos lo he visto en el Congreso de la República con una tristeza inmensa. Es que aquí los que van y ordenan cómo se votan los proyectos de ley son los ministros. Van y dicen, esto se vota así, señores. Y si no recuerde, aquí les mando la ponencia. Y aquí les mando la ponencia. Les mando la ponencia. Y les hago y le hiciste el proyecto de solo ley. le falta su firma. No, pero algo más grave. Algo más grave. También, es que determinadas votaciones en el Congreso de la República, ¿sí? Para determinadas votaciones van 3 hasta 4 ministros, recordándole a cada parlamentario: o que usted tiene ministerio, o que usted tiene contrato, o que usted tiene puestos. Eso me parece que rompe un sistema republicano. Y esa es una primera cosa de fondo. ¿Y la responsabilidad es solamente del Ejecutivo o aquí estamos hablando de un cohecho de una sola vía? Eso es cohecho. En doble vía. No, y con un agravante, Diana, y es que parte del fracaso que tiene hoy la institucionalidad democrática colombiana es el engendro que terminamos montando de listas únicas con voto preferente de circunscripción nacional. Así es. Eso pervirtió también la política porque los costos de las campañas son inmensos. El propio Congreso también el que acompañó al gobierno en no presentar la reforma política. Yo protesté enérgicamente aquí en estos micrófonos y en el Congreso de la República. Le protesté al presidente, le protesté al ministro Carrillo, cuando dijeron es que eso es cambiar las reglas de juego. Durante el transcurso se nos vino medio país encima, pero me parecía valiente dar ese debate en el Congreso de la República y lo dimos. De hecho, algunos congresistas presentaron ponencias. Yo fui ponente creo que de todos los proyectos y de ellos presenté ponencias positivas polémicas con el tema del umbral. Propuse cambiar el umbral. Si hubiéramos bajado el umbral al 2%, como venía el Partido Verde, no desaparece, tiene opciones de mantenerse independiente, no tiene que asociarse en semejante grado de incoherencia con los contradictores. Pero claro, la subida del umbral hizo entrar en desespero a partidos y entraron. Entonces, no, que nos fusionemos, que nos escindamos, que todo esto es la pérdida de ruta y la falta de criterio para poder cuando se establecen este tipo de reformas sin calcular los efectos. Es que ni siquiera han querido establecer unas reglamentaciones más estrictas para impedir la circulación de dinero en efectivo en las campañas. Yo tengo un proyecto radicado, Durmiendo el sueño de los justos, que busca cauterizar uno de los factores que ha deteriorado de manera tan dramática la política colombiana, y en eso tampoco ha habido ningún tipo de impulso, ningún tipo de voluntad. Y yo quiero señalar con plena coincidencia con Alfonso lo dramático que resulta el bloqueo que hay en el Congreso para estos temas. Yo por eso creo que más temprano que tarde Colombia tiene que llegar a una asamblea constituyente que sea capaz de cambiar este régimen fracasado en política. La Constitución del 91 dejó cosas buenas en materia de derechos humanos, en la tutela, pero en materia política, la Constitución del 91 marcó una involución. Los congresos de Colombia elegidos después de la Constitución del 91 han tenido un ciclo de deterioro, progresivo. Yo quiero agregar un elemento, y es la falta de respeto que han tenido ustedes, los dirigentes políticos, y en general los dirigentes políticos, y me refiero al Partido Verde, por ejemplo, al no respetar la decisión de 3 millones y tantos de votantes que no votamos por Santos. Nosotros votamos por Mocus y trabajamos por Mocus, y terminamos asociados a Santos por una decisión burocrática. Igual los que votaron, la elección en Bogotá fue entre Peñalosa y Petro, y ahora resulta que los votantes que votaron contra Petro o que votaron con Peñalosa hoy tienen que estar amarrados por una decisión política de supervivencia puramente electorera, por una unión temporal buscando la supervivencia. Esos votos son votos que no fueron respetados. La decisión de los ciudadanos no está siendo respetada. Los ciudadanos nos sentimos absolutamente atropellados por esas decisiones de las dirigencias políticas del país. Y los derechos de defensa. Y además a la réplica, digamos en 2 sentidos. En la segunda parte estoy totalmente de acuerdo, y esa réplica la hace Avellaneda, ¿correcto? Me parece una incoherencia total lo que está haciendo el Partido Verde, adoptando pues como jefe natural a Petro y a Navarro. En la primera parte de Santos, doctor Pedro Medellín, nosotros
adoptamos un discurso y yo fui actor central de esa campaña, además encabecé una de las listas que tuvo éxito electoral en el Partido Verde, la de la Cámara de Bogotá, y nosotros adoptamos un discurso de centro político. En el centro político, hacer un planteamiento, por ejemplo, de la paz dialogada, no como producto de una seguridad democrática arrasante de eliminar al otro, sino trabajar porque el diálogo y la razón, sentados en una mesa, construyen una alternativa con reformas políticas concertadas hacia el futuro. Ese era nuestro discurso del Partido Verde y con ese votamos por Antanas Mockus. ¿Qué ocurrió? ¿Quién salió corriendo cuando comienza el gobierno del presidente Santos? Con todo respeto, y ahora viene la réplica de Juan Lozano. El primero que salió corriendo cuando vio cómo comenzó a gobernar Santos fue el presidente Uribe, porque lo que adoptó como discurso el presidente Santos fue un discurso de centro político coincidentes con el discurso del Partido Verde y no con el discurso del uribismo radical que se prueba hoy, está creando, perdóname Pedro, que está creando un nuevo proyecto de derecha. Ese espectro del centro político que nosotros copamos como verdes y desatamos la ola verde, lo copó desde el gobierno el presidente Santos en la coincidencia de las reformas. Por eso estamos con él en el proceso de paz o en la ley de víctimas y el avance que hoy se presentó de los 54 billones que va a costar en estos 10 años. Pero es simplemente, pero no yo porque yo termino ahí, es simplemente para decir que gastamos 2 años para entrar al gobierno de unidad nacional después de las coincidencias legislativas y programáticas que encontramos con el presidente. En cambio, con el doctor Gustavo Petro, lo único que hemos hecho es oposición y distancia. Mire la diferencia entre uno y otro. No, simplemente quiero aclarar que los primeros que salimos corriendo del Partido Verde, siguiendo a Antanas Mockus, porque no estábamos de acuerdo en que no se respetaban los votos de la gente que votó contra Uribe. Y cuando vimos que Uribe entonces estaba apoyando a Peñalosa, planteamos una discusión muy seria dentro del partido. El propio Antanas hizo una renuncia con argumentación muy fuerte y por eso se fue. Antanas aceptó la llegada del presidente Uribe. Se salió después de que Uribe llegó. Y lo único que hizo Uribe fue apoyar la candidatura de Peñalosa, no ingresar al Partido Verde. Y el Partido Verde ni Peñalosa hizo ningún planteamiento de apoyo a ningún tipo de expresión del presidente Uribe. Lo único que hubo fue un apoyo al presidente a la campaña de al presidente Uribe Peñalosa. Yo lo veo lejano, lo veo que ha distanciado enormemente su posición política del presidente Uribe a tal punto que prefirió quedarse en ese maltrato en que hubo en el Congreso del Partido Verde, quedarse ahí a ver si hacía una consulta con y le pido un derecho constitucional de defensa. Ya, un segundo, doctora Avellaneda. Juan Lozano. Quiero señalar que la dificultad que se ha presentado en el partido de la U tiene en muy buena medida que ver con las fallas del gobierno del presidente Santos, pero no porque quiera la paz ni porque quiera restablecer las relaciones internacionales, sino porque evidentemente las decisiones del gobierno han generado un grave perjuicio en muchos frentes de la vida nacional. El paro del que acabamos de salir evidencia que, habiendo cambiado una ruta que traía el gobierno del presidente Uribe de diálogo popular permanente, los problemas se escalaron hasta un punto en el que se le salió de las manos al presidente Santos una cantidad de sectores que lo que habían venido reclamando a lo largo de 3 años era un seguimiento en unos acuerdos y una disciplina de atención en sus problemas. La falta de ejecución del gobierno del presidente Santos en temas absolutamente críticos, el incumplimiento reiterado en promesas como por ejemplo la reforma educativa que nunca llegó. El único que en el partido de la U está como en eso, por eso le llamo llanero, porque pues yo los veo como a los demás cómodos, sí, ¿o no? No, y más que llanero, solitario en el partido, pero no así con la base del partido. Doctora Avellaneda. Bueno, yo quería decir esto, mi defensa va en este sentido. Aquí se ha dicho que la Alianza Verde solamente es un problema electoral. No. Yo fui parte de los compromisarios del progresismo con los compromisarios de Verdes, y lo primero que discutimos fue programa, principios. Y esos principios llegamos a un acuerdo con los compromisarios de Verdes que van a tener unos ejes que para nosotros son muy importantes. No, aquí no hay nada electoral. 1, el tema ambiental. Para nosotros es clave. Y explica en parte la incomodidad de muchos verdes de estar en la unidad nacional. Porque es que el programa hoy del presidente Santos, igual que el del presidente Uribe, con locomotora minera a bordo, es acabar con flora, con fauna, con agua, con los recursos naturales. ¿Qué más? 1, 2, el tema de inclusión social. Entonces, ahí también
muchos de los verdes se han expresado diciendo, hombre, el presidente Santos no está hoy haciendo un programa de inclusión social, de realización de la Constitución del 91, o muéstrenos qué realizaciones hay en materia de educación, qué hay en materia de salud. Sígame diciendo las coherencias entre progresistas y... es la defensa de lo público y una lucha contra la corrupción. Entonces, hay todo un cuerpo ideológico en el que nos pusimos de acuerdo. Esos son enunciados que yo creo que comparte cualquier partido en sus la Iglesia Católica, hasta Planeación Nacional lo compartiría. Yo pregunto, digamos, ¿usted se siente cómodo con Peñalosa en el mismo partido? No, yo creo que el doctor Peñalosa, si él es coherente, yo le he visto declaraciones donde él dice, es que allá se van a defender ahora lo público y yo soy amigo de lo privado. Y aquí hemos dicho preponderancia por lo público. La defensa de lo público para ese nuevo proyecto que se llama Alianza Verde. Pero terminar, pues, si Peñalosa es coherente, ¿qué era lo que ibas a decir? Debe retirarse del partido. Vea, esto es chiva. Sí, Senadora Avellaneda, hoy miembro de quienes dirigen Alianza el nuevo Verde. partido, lo último que queda del verde original lo está sacando, además lo emplaza, porque nosotros sí planteamos un respeto por la inversión privada enormemente, por el capital, la necesidad, es decir, no encontramos cómo puede crecer una economía si no es con el capital privado también, con reglas de juego claras y con posibilidad de competencia seria que beneficia finalmente a los usuarios. Ahí ven los oyentes para que vean el que futuro de Alianza Verde, porque si Alianza Verde nace y usted considera que Peñalosa, que es el representante, pues digamos claro, de los verdes en esa alianza, debe ser coherente y retirarse, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar. Les voy a hacer una pregunta. Si trabaja, si navega con ese ustedes van a ir a una consulta, interna para la escogencia de candidato presidencial. En ese tema, Pedro, tenemos unas diferencias. El doctor Peñalosa dice que debe ser una consulta interna. Aprobó el Congreso Nacional y ya lo van a... Sabemos que está grabado. No, la declaración política dice que puede ser o una consulta interna o una consulta interpartidista. Pues Peñalosa sí dijo claramente, y lo dijo en estos micrófonos, que él no le iba a dejar el partido a Navarro y a Petro y por eso se quedaba. Y reconoce que esto tiene definitivamente un significado electorero. ¿O no? Y está además anunciando, yo creo que Peñalosa ya no le queda mucho tiempo después de escuchar. Es una muy buena decisión la de Peñalosa. 8:27, voy a hacerles una última pregunta, pero antes les voy a contar que hay unos trinos importantes sobre este debate. El primero es de un panelista de Hora 20, que es Andrés Mejía, @AndrésMejíaB. La diatriba de Pedro Medellín contra @Navarro Wolf en @Hora 20 es injusta y llena de falsedades. Respeto lo que dice Andrés. Diego Cardoso Agudelo dice, @Hora 20, el señor Avellaneda quiere posar por su limpieza sabiendo que tuvo cuotas en la alcaldía de Samuel Moreno. ¿Es o no es cierto? No es cierto, absolutamente no es cierto. Que me lo pruebe o me lo diga alguna cosita y verá que podrá establecerse la verdad. Carlos Vicente de Rú, @Carlos Vicente de Rú, Hora 20. Varios de los que participamos en Pido la Palabra discrepamos de la opinión de que ese movimiento se acabó por culpa de @Navarro Wolf. Y la última pregunta que hago tiene que ver con la portada de la revista Semana, que se llamó Germán Vicepresidente. ¿Qué opinan ustedes de esa fórmula que ha planteado, que ha lanzado la revista Semana, del presidente Santos con Germán Vargas Lleras como vicepresidente? Una opinión sobre ese tema para cerrar esta parte del debate. Al paso que vamos, Santos va a ser el vicepresidente de Germán Vargas. Germán Vargas disparado en las encuestas y el presidente aruñando un 20%, que no es ni siquiera una quinta parte de la popularidad nacional. El presidente Santos tiene dos tablas del náufrago. Ver si logra sacarse una foto en La Habana y, por otra parte, ver cómo logra, de alguna manera, mantener sosegado a Germán Vargas, que hoy tiene una mejor posibilidad electoral. Usted es la verdadera oposición en la U, me da la impresión. Yo lo que pasa es que no comparto. Yo no comparto la postura del partido de la U de estar convertido en una instancia de aplausos para Juan Manuel Santos. Creo que el partido tiene la responsabilidad de levantar la voz crítica frente a las equivocaciones del gobierno, y por eso tengo esta postura, y por eso no me gustó en Paipa, y por eso se lo dije además al presidente Santos de frente. No me gusta la orientación que está teniendo el gobierno. Ahora usted, Alfonso Prada. En cambio, yo estuve dialogando larga y tranquilamente con Germán Vargas. Hasta lo saben Medellín, me dijeron. Sí, yo estuve conversando con él y me contó que ustedes están en arreglos. No, en arreglos, que esas palabras. ¿A usted le han ofrecido irse a Cambio Radical, doctor Prada?
Uy, pero además hasta el Partido Conservador le ofreció. Es que le voy a contar, pero con un afecto impresionante. Asume la presidencia del partido un gran amigo de Juan Lozano y mío, de militancias de vieja data. Nosotros compartimos con Juan Lozano ser del primer anillo del alcalde, del doctor Luis Carlos Galán en vida, y lo acompañamos hasta el día de su muerte, trabajando para él en su equipo. Y ahora Carlos Fernando Galán asume la dirección, tenemos una gran sintonía. Germán Vargas era parte de ese equipo, además de jóvenes galanistas de la época. Vamos a ver Alfonso y a Juan en el mismo partido de nuevo. No, para nada. El nuevo galanismo. No, para nada. Es simplemente registro coincidencias históricas que me permiten tener un muy fluido diálogo con un hombre que está hoy en la oposición como Juan Lozano, pero tenemos una historia que nos permite dialogar. Con Germán Vargas también tenemos una historia que nos permite dialogar, y lo vi tal cual lo dijo en el discurso de la Fundación Buen Gobierno, sin plan B, C ni D, simplemente trabajando en forma absolutamente leal al lado del presidente Santos. ¿Un escenario posible? No me parece loco. ¿Sabe que no, a primera vista demasiado bogotano para las regiones y para todo el resto del país? Dos bogotanos en el tema de presidencia y vicepresidencia, no sé qué tan buen recibo pueda tener. Pero lo que sí los veo es en una fórmula de candidato y jefe de debate como se está dando, y me parece que Germán ha tomado una decisión correcta, que es, él no activa ningún tipo de plan diferente en la medida en que el presidente Santos mantenga su candidatura. Creo que le debe mucho además a su prestigio de hoy el haber pasado por 2 ministerios exitosamente, y eso también se lo debe a la confianza que depositó en el presidente Santos, de tal manera que yo no veo que haya alteraciones. Doctora Avellaneda, ¿usted ve a Germán Vargas Lleras en la vicepresidencia de Santos? Pues no, ni lo veo ni me gusta, ¿no? Como no me gusta tampoco la reelección del presidente Santos. Yo creo que aquí a la izquierda y al centro político se le va a presentar una muy gran oportunidad para que, ante la división de Uribe y Santos, que es una división irreconciliable, pero sobre todo frente al fracaso del modelo económico y al modelo político y al modelo social, nosotros podamos plantear una alternativa. Previo la aprobación de un programa entre varios partidos, varias organizaciones políticas, yendo a una consulta interpartidista, nosotros podamos ser que opción parece de poder que usted en no 2014. quiere que esté Peñalosa. Y usted, Pedro Medellín, ¿ve a Germán Vargas Lleras en esa portada como vicepresidente de Santos? No lo veo. Se trata de un político que tiene un proyecto político, una agenda, aunque comparto con Alfonso que ha sido absolutamente leal con el presidente Santos, y ha sido leal con el presidente Santos en los proyectos, así como Santos ha sido leal con Vargas Lleras en términos de que cuando llegó al Ministerio de Vivienda, le dio todo el dinero para que las viviendas se hicieran. Es una sociedad en la cual ambas partes están correspondiendo. ¿Y porque si es así, no podría haber entonces una fórmula de ese tipo? Yo creo que se trata de 2 caracteres muy distintos, hay 2 proyectos políticos también distintos, así como había entre Santos y Uribe 2 proyectos distintos. Creo que en un gobierno de Vargas Lleras él corregiría muchísimas cosas, uno del tema de La Habana, plantearía otro tipo de modelo de Estado. Perdón, entonces como jefe de la política en buen gobierno no es exactamente lo mismo. Como jefe de debate puede ser viable en la medida en que él impulsa el proceso electoral, ¿no? Y responde al compromiso político que tienen de asociación. Yo no veo, es una asociación de un proyecto político homogéneo entre los dos, de ideas políticas ¿Cómo homogéneas. puede ser el jefe de debate electoral una persona que en su opinión no comparte las mismas ideas políticas de su eso me jefe? pregunté yo, y en el momento en que Vargas Lleras se expresó en desacuerdo con lo que se hacía en La Habana, yo le planteé, ¿y por qué no renuncia? Eso es lo más fácil. No, yo lo que creo es que hay un matiz en el tema, pero Germán apoya integralmente esa labor del presidente Santos. No ha dicho nada en contrario y a la gente hay que creerle. Todos sabemos que tiene más mano dura seguramente, que sería un presidente más duro en ese tema, pero es evidente que está trabajando en la construcción de un proyecto junto al presidente Santos. Pues aquí tengo una carta de Oscar Iván Zuluaga al Centro Democrático en la que le pide a Germán Vargas Lleras, presidente de la Fundación Buen Gobierno, que se pronuncie sobre el proceso de paz. Y dice,
que considera sospechoso el silencio que usted ha sostenido desde su retiro del gobierno en torno a la negociación con las FARC. Usted, que durante más de 25 años ha intervenido siempre en asuntos de seguridad y orden público, le debe al país una respuesta franca y frentera. ¿Se mantiene en sus ideas de siempre o ha adherido al proceso de impunidad del presidente Santos? Carta de Oscar Iván Zuluaga a Germán Vargas Lleras. Se mueve Oscar Iván últimamente, ¿no? Sí, le pidió la renuncia a José Obdulio y ahora le escribe a Germán. Pero no es el único que escribe cartas. El intercambio epistolar en este país es creciente. Ya regresamos. 8 de la noche, 48 minutos. Regresamos en estos últimos minutos que nos quedan en el debate en hora 20 con Pedro Medellín, Luis Carlos Avellaneda, con Alfonso Prada y Juan Lozano, para hacerles una última pregunta de un tema de coyuntura en el día de hoy, y es la posible participación de Jesse Jackson, del reverendo Jesse Jackson, en la liberación del marín norteamericano que está en poder de las FARC. ¿Por qué sí permitirlo? ¿Por qué no permitirlo? Es la pregunta. Pedro Medellín. Yo creo que no hay que no permitirlo y entiendo la posición del presidente Santos en términos de no permitir una mediatización del secuestro. Me parece que es un delito absolutamente atroz y aquí lo que se puede es obtener una especie de aval con la participación del reverendo Jackson. Yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que debe ser vía la Cruz Roja, que es la vía institucionalmente establecida, pero me parece que tiene una ventaja también, una virtud grande, y es que no en términos de la participación en el secuestro, sino que el reverendo Jackson se meta a ayudar a las FARC en el proceso de regreso a la política, me parece muy importante, en los vínculos que pueda generar con la izquierda de los Estados Unidos para el apoyo y para forzar a las FARC en un reingreso en la política por el sentido correcto. ¿Cuál es su posición, doctor Alfonso Prada? No, yo coincido en términos generales con Pedro, en la medida en que me parece que el show hay que aislarlo completamente, este proceso. Ya se le había dicho que no a Piedad Córdoba, ya ella había aceptado y se había retirado. Es decir, este era un ruido absolutamente innecesario. Pero hay un elemento que sí me parece delicado, y es el tonito de imposición de las FARC al presidente Santos, en el que le dice, vamos a liberar, pero reflexione, sea tranquilo. Ese es un tonito de arrogancia que me parece estar respondiendo en buena parte lo que ellos han calificado como posiciones unilaterales en materia de referendo, de refrendación de los temas, del discurso en Naciones Unidas del presidente, y entonces reaccionan un poquito pasados. Así que comparto plenamente la posición del presidente de plantear que no asista, que no se vuelva un show mediático, y que demuestre nuevamente su voluntad dejando en libertad al marín ya sin tantas exigencias que además son absolutamente innecesarias. Doctora Avellaneda. La liberación del marín norteamericano debe ser ejecutado por parte de las FARC sin ningún condicionamiento. Si esa es una condición para liberarlo, creo que las FARC están muy mal. Yo aquí reitero el planteamiento libertario. El secuestro es uno de los temas más aberrantes, una de las grandes desviaciones de las FARC en un momento determinado, y yo sí le pediría a las FARC que quiten esa exigencia al gobierno nacional y que liberen a esta persona, y más bien ayuden a facilitar que la agenda de paz transite pacíficamente en La Habana. Doctor Juan Lozano. Por supuesto que el marín y todos los demás secuestrados deben ser liberados unilateralmente. A mí lo que me ha parecido patético es de nuevo el espectáculo del presidente dejándosela montar por las FARC, como ha sucedido desde el comienzo del proceso, y habiendo convertido a La Habana en un caguán con pasaporte. ¿Vieron las imágenes por televisión? Es que mientras Juan Manuel Santos decía que él no creía que Jesse Jackson estuviera interesado en participar en la liberación, él estaba en el Hotel Nacional de Cuba departiendo alegremente con la cúpula de las FARC. El presidente permitió que lo irrespetaran desde el comienzo. El presidente permitió que se burlaran de las normas que han definido desde el comienzo. La reunión de Jesse Jackson en La Habana es una reunión que se da en el marco de una visita de Jackson a Cuba, no necesariamente reunirse con las FARC, ¿no? Claro, pero por eso es que es el caguán con pasaporte, porque todos los que pasan por Cuba, y pueden ser los más siniestros agentes del terrorismo internacional o los próceres más elevados de las democracias occidentales, todos tienen acceso a las FARC y todos allá se reúnen con quien quiera, porque ellos circulan libremente por La Habana, y eso es lo que es peligroso, eso es lo que es complicado, eso es lo que es inaceptable. Mientras el doctor de la calle no tiene ni la menor idea qué pasa durante los recesos, como lo ha sostenido, las FARC adelantan una agenda internacional más activa que la de María Ángela Holguín.
Una última pregunta. El ELN hoy dijo estamos listos para sentarnos a hablar con el gobierno, pero lo dijo con condiciones. ¿Debería el gobierno iniciar ese proceso cuando está por resolverse lo que va a pasar con la guerrilla de las FARC en ese proceso que se está dando en La Habana? Yo acepto una posición que ha planteado el presidente, no pararle tantas bolas a lo que por micrófonos dicen los guerrilleros que están a punto de sentarse, y más bien confiar mucho en que la reserva y la confidencialidad que ellos mismos están reclamando como parte fundamental de una sentada en la mesa por parte del ELN con el gobierno, sea la ruta, sea el instrumento, sea la condición básica para que se pueda avanzar. Están avanzados los diálogos, les creo que está a punto de empezar, no en las condiciones seguramente que muchos están pensando. Yo creo que va a haber unas buenas sorpresas alrededor de este proceso, pero me parece muy bueno que no se quede el ELN por fuera de este proceso de paz. Es clave. Ya tuvimos una expresión de quedarse por fuera cuando se vinculó ya el M-19, buena parte del ELN, el Quintín Lame, el PRT, para la Constitución del 91, y se quedó por fuera las FARC, y mire la tragedia. Por eso creo que hay que hacer un gran esfuerzo porque este proceso de paz sea integral, inclusive con esta guerrilla. Pedro Medellín. Yo estoy de acuerdo con que se comience un proceso de negociación con el ELN, pero me parece que la experiencia en la primera etapa de negociación con las FARC, en la cual en un diálogo discreto, en un diálogo muy eficiente, llegaron a unos acuerdos, pero eso requiere de mucha discreción y de un bajísimo perfil. Y yo no sé si el ELN está como en esa disposición. Creo que es una condición. La oferta de Uruguay es una oferta interesante para hacer el proceso allí. Creo que las condiciones están dadas para que el ELN emprenda un proceso de esta naturaleza. Doctor Avellaneda. No, celebramos que tanto el gobierno como el ELN estén en disposición de sentarse a dialogar. Yo creo que ese es un paso importante para lograr una paz con el principio de integralidad. Aunque todavía para conquistar ese principio todavía nos falta mucho, pero es un muy buen paso. Sobre el tema de las condiciones, yo digo que los diálogos siempre son de dos. Entonces el gobierno tendrá que escuchar al ELN y el ELN tendrá que escuchar las razones del gobierno, y ojalá lo hagan con mucha discreción para bien de ese proceso. Ya Juan sacó la mano de la oposición. A ver, yo creo que eso empezó mal cuando el presidente puso como estándar para arrancar el diálogo que liberaran a un extranjero teniendo el ELN colombianos secuestrados. Eso arrancaba mal. Pero la carta de hoy del ELN lo que muestra es que es prácticamente imposible que puedan tener un diálogo si algo de coherencia le queda al gobierno. Dicen comillas, mientras el gobierno pretende alcanzar en la mesa de diálogos la desmovilización y el desarme, el ELN considera que la mesa es para discutir los grandes problemas económicos, políticos y sociales que originaron el conflicto armado. Juan, eso es lo que justamente Juan Manuel Santos ha dicho que es inadmisible en las mesas de diálogo. Y con el presidente Santos. Es parte del show del decorado. Sí, del decorado para justificar frente a sus tropas sentadas y toda esa cosa. Pero evidentemente aquí no les vamos a entregar la Constitución para que la reformen en un diálogo. Pero es que Uruguay, donde entre sea. Show y show, miren en dónde vamos y en dónde va el país. Por eso la recomendación en estos procesos es mantener la calma y creer en lo que los negociadores oficialmente transmiten. Y yo en eso, Juan, yo creo que Santos no va a aceptarle a ELN. Así es. Si no se lo aceptó a las FARC, mucho menos se lo va a aceptar al ELN. Ojalá lo Por eso yo creo que esa agenda para mí, esa agenda de 6 puntos, donde en los temas así importantes de país está el tema agrario, el tema de víctimas, yo creo que es una agenda, la de las FARC es una agenda realista que no puede llevar puede llegar a buena final. Así es. Gracias a los oyentes. Lo primero que tiene que hacer es corregir el rumbo de lo que está pasando con las FARC y aquí poner unas condiciones serias, no esta tomadura de pelo que es una afrenta nuevamente contra la confianza y la dignidad. Esperemos que a partir del jueves, en el inicio de ese nuevo ciclo, pues el rumbo sea pues el de la paz. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate aquí en Hora 20.